las ganas de que este gremio y esta actividad continúe firme, fuerte y determinante en el sistema de educación superior. Quiero proceder a hacer un informe de actividades como corresponde ante los socios que hoy nos acompañan. Hemos tenido una extraordinaria acogida en este primer congreso denominado Formación 2026, denominado la Formación Técnica Tecnológica como pilar del desarrollo territorial, productivo y social del Ecuador, expansión, calidad y gobernanza del sistema. Estamos aquí y en este punto, no por casualidad, estamos porque hemos ganado un espacio. Hoy nos reconocen como sistema de educación tecnológica, hoy nos reconocen como gremio y como actividad. Desde 2008, vamos a hacer un recuento muy rápido, Luis Saura, Constitución de la República del Ecuador, 2010 la nueva ley, casi sin ninguna participación decorativa, casi para la foto, porque ese fue el momento que pasó. Nosotros nos autoconvocamos en ese momento y fuimos y accedimos y presentamos y peleamos en buen término, ¿no? Diplomáticamente, pero alzamos la voz por cuenta nuestra. No fue así y fue diferente positivamente en 2018, en donde se oyó esta vez una voz convocada por las autoridades, en donde nos pidieron a los institutos, a los gremios, aportar. Y de hecho se trabajó en conjunto con todos en la nueva ley. Desde el 2018 se forma parte de la ACESEC, que se formó la ACESEC, que ya estaba establecida de hecho desde la LOES 2010. Sin embargo se formó poco después, unos años después, en donde AITEPEC ha participado en el directorio con sus representantes y con ello hemos conformado un verdadero sistema de educación superior. Incluso recuerdo que hasta con el voto de la formación técnica tecnológica decidimos y se nombró al vicepresidente de la asamblea en ese entonces. Nos buscaron por el voto. La AITEPEC ha participado en innumerables mesas y reuniones para distintos reglamentos que ya ustedes lo saben de memoria y no se los voy a repetir, pero creo que vamos por el 27º reglamento de régimen académico, reglamento de formación técnica tecnológica y demás, de sanciones, de creación, de un montón de reglamentos, tanto a nivel Consejo de Educación Superior, tanto a nivel Asamblea Nacional. Logramos, y algunos seguramente no lo recuerdan, pero se van a reír, si les saco la sonrisa habríamos hecho una buena labor. Algunos se olvidaron de la impresión de los títulos. Bueno, ¿se recuerdan que antes imprimíamos los títulos en el IGM y teníamos que llorar en el IGM porque no había las especies y no podíamos graduar? Bueno, esa fue una pelea de la asociación y una lucha más que una pelea, para hablar en términos de gremio, digamos. Fue una lucha de la asociación en donde se intervino directamente como sistema buscando la autonomía de los institutos como parte del sistema de educación y facultados por la Ley Orgánica de Educación Superior dentro de esta autonomía a imprimir sus propios títulos. Y hoy, hace ya un tiempo atrás, hemos logrado esa conquista que tenemos la gran facilidad de poder hacerlo de manera ágil y privada, cumpliendo por supuesto cierta normativa de seguridad que es naturalmente normal. Reformas a la LOES hay todo el tiempo. Hemos participado activamente de 5 proyectos de reformas a la LOES, activamente, artículo por artículo, nota por nota, observación por observación. En un momento se presentaron 25 proyectos de ley ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Al mismo momento, habían 25. Imposible tratar 25, tanto la Comisión de la Asamblea como nosotros como AITEPEC y demás.
Dentro de algunos temas, lo abordo muy rápidamente, dentro de algunos temas que hemos nosotros elegido y que nos conviene elegir de alguna manera, de los derechos, por ejemplo, acceder a crédito educativo para todos los niveles de educación, dentro de los fines de la educación, reconocer a la cultura y las artes como productoras de conocimiento y constructoras de nuevas memorias. No olvidemos que esta asociación reúne institutos de arte, conservatorios si fuera el caso, etcétera, etcétera, ¿no? A veces pensamos que no, pero hay las instituciones de arte que también alzan su voz de alguna manera y nos dicen, oye, yo sí quiero que esto pase también por aquí. Así que hemos hecho también propuestas en relación al arte, dentro de las responsabilidades del Estado, garantizar la autonomía académica y administrativa, financiera de cada una de las instituciones de educación superior, dentro de los principios del sistema, reconocer lo que se estableciera en sus estatutos, tema muy importante, que hoy también ha sido una conquista ganada en gran medida, no hay que aflojarla, porque todavía tenemos espacio para seguir definiendo mayor normativa, pero buscar que nuestro estatuto quede aprobado y que sea autónomo dentro de la normativa vigente. Reconocimiento de la autonomía responsable. En uno de los proyectos, tantos proyectos, por ejemplo, siempre se insiste en el tema de las universidades y tenemos que ser muy precavidos en eso. Por ejemplo, hablan de que el Estado reconoce a las instituciones de educación superior, universidades y escuelas politécnicas, autonomía académica, administrativa, financiera. Entonces tenemos que estar pendientes de decir, borra universidades y escuelas politécnicas, por favor, o incluya institutos técnicos tecnológicos. Pero si no, borre todo y diga instituciones de educación superior. Esas son truquitos, mañitas, cascarillas, no sé, que nos van poniendo y que tenemos que estar alertas, porque luego que se aprueba, dicen, sí, pero es que yo cuando leo eso, son las universidades que tienen autonomía, usted tiene que presentarme, usted tiene que aprobar, usted tiene que todo lo demás. Hemos observado y luchado por exoneración de tributos, en donde se establecen exoneraciones tributarias conforme a ciertas disposiciones de la ley, en donde las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales y demás. Eventos culturales deportivos organizados por instituciones del sistema de educación superior también se ha propuesto. El tema del IVA, entro al tema delicado importante, IVA que generan las instituciones de educación superior de tecnología, técnico-tecnológico, en transacciones comerciales o de servicios relacionadas a su gestión, deberá estar exento de pago. Esas son observaciones y temas propuestas que hemos hecho. Del lado del gobierno, respeto irrestricto a estatutos, el rol del rector, tiempo de duración, respeto nuevamente al estatuto y demás. Son luchas que no todas las hemos ganado, pero las hemos batallado para seguirlas haciendo, de hecho, ¿no? Participamos en el encuentro binacional de educación superior entre la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación técnica, profesional, tecnológica o universitaria, ACIET y AITEPEC. Hemos mantenido una constante vía de comunicación, defensa e interacción con el CEE en relación a la presentación de requisitos de ley como estados financieros auditados, diagnóstico institucional, planes de igualdad y matriz de resultados, logrando extensiones y excepcionalidades a la normativa cuando así lo amerita y cuando así lo han requerido los socios. De las acciones más significativas y de gran impacto para la vida financiera de los institutos tecnológicos ha sido la conquista de la devolución del IVA. Todo empezó con la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde, luego de varias reuniones y pedidos con varios asambleístas, y en especial el promotor de la ley en ese entonces, Henry Kronfle, no tuvimos éxito y solo se reformó ese artículo 62 y 63, específicamente donde incluyeron universidades y escuelas politécnicas. Para variar, la frase no viene completa. Se hicieron varias gestiones a nivel presidencial inclusive, y finalmente se interpuso, después de
algún tiempo y de algunos análisis jurídicos, interpuso una acción en la forma de consulta ante el SDI, mediante el cual se requería el respeto a la LOES y la falta de inclusión de los institutos tecnológicos en los artículos 62 y 63. El resultado ya es conocido por todos, fue otra conquista ganada, en donde tenemos una resolución del IES que reconoce la devolución del IVA. Fue un proceso largo y costoso. Quiero agradecer específicamente a los institutos que aportaron una cuota extraordinaria que se pidió en ese momento. No todos lo hicieron. Y lo que hicimos fue autofinanciarlo una vez que conocíamos el valor que se requería. El costo de los abogados fue muy alto, pero el resultado ameritaba todo riesgo o inversión. Y gracias a Dios así fue. Y con recursos propios de institutos se logró levantar $43.000. Y quiero agradecer en especial al Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil, al Tecno Ecuatoriano, al ITSO Oriente, al INSTA de Tecnología Aplicada, American College, ITI y Espíritu Santo, quienes aportaron en conjunto, solo ellos, $40.000. Se han devuelto, dato extraoficial del SDI, más de $3.5 millones al sistema de educación tecnológica o institutos tecnológicos en el Ecuador. Tenemos que insistir en la reforma a la ley orgánica de régimen tributario. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma que vamos a sellar el círculo. Ahora, no deja de ser peligroso porque si volvemos a poner el tema en discusión, podría el SDI, en necesidad económica, revertir su resolución. Entonces, esto es un tema que tenemos que de alguna manera tener mucho cuidado con la incomodidad que puede significar gozar de ese beneficio. Integramos los comités regionales consultivos en comunicación a los socios, y aquí quiero ser muy preciso, a participar y postularse. Recibimos pocas postulaciones, sin mucho interés de participación, la verdad, en donde se nombró al Instituto José Chiriboga Grijalva, al representante del Tecnológico Oriente, del Consejo Pichincha, Edupraxis, Sudamericano, Bolivariano, American College, Sudamericano de Loja, en distintas zonas de cada uno de estos institutos. No fue fácil, tuve que yo llamar a algunos, inclusive decirle, por favor, postúlate, no nos podemos quedar sin postular. Entonces aquí sí requiero y requerimos todos de esa participación activa. Me encantaría poder tener varios que llamar y decir, pónganse de acuerdo los tres a ver cuál de los tres quiere ser. Sería ideal. Pero toca a veces buscar y buscar, pero tenemos que cumplir, porque si no nos dejan fuera, si no nombran a públicos. Se proveyó de un servicio de educación continua internacional a través de la plataforma online con licenciamiento por 1 año de la reconocida plataforma Creana, sobre temas customizables que permiten establecer rutas de aprendizaje según la necesidad de cada instituto. Se realizó asistencia remota de implementación y esto tenía una certificación evidenciable para fines tales como acreditación u otros. Fueron pocos los que utilizaron la licencia, la verdad. Previo a la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se suscribió un convenio con la firma de abogados Arosemena Burbano y Asociados, expertos en propiedad intelectual, quienes se los contrató para proveer su asesoría en la elaboración de un informe para la INTEPEC y documentos generales que permitan a los miembros de la asociación cumplir de forma general con las obligaciones emanadas de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Se elaboraron los siguientes documentos que fueron compartidos con todos los socios. Acuerdo General de Autorización para que sean firmados por colaboradores y que tengan acceso a datos personales. Acuerdo General de Autorización y Tratamiento de Datos Personales. Política Interna General de Protección de Datos Personales. Cláusula General Informativa de consentimiento de datos personales para trabajadores. Cláusula General Informativa y consentimiento de datos personales para aspirantes a trabajadores quienes entregan sus datos pero no necesariamente son contratados. Cláusula informativa
de videovigilancia y propuesta de aviso en sectores de videovigilancia, temas que son interesantes y delicados que tenemos que cuidarnos como instituciones de educación superior, cláusula general de protección de datos personales de estudiantes. Producto de varios cambios legales, la personería jurídica de Aitepec cayó en un limbo jurídico sin precedente alguno. Se formó la Aitepec inicialmente en el Ministerio de Educación en el año 1998 y luego con la Ley Orgánica de Educación Superior y la inclusión definitiva de la educación tecnológica al sistema de educación superior regido por el entonces CENESID. Acudimos a CENESID para renovar la vigencia de la ley y su normativa o personería jurídica. Sin embargo, el CENESID, como las cosas en derecho se deshacen como se hacen, nos dijeron: si lo aprobó el Ministerio de Educación, vayan al Ministerio de Educación. Pero no queríamos ir al Ministerio de Educación, pero no nos compete estar en el Ministerio de Educación. Ya hoy compete otra vez, en su momento no competía. Entonces, fuimos al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación nos dijo: sí, pero ustedes se formaron aquí, pero no tiene nada que ver con educación. Esto es educación superior, tiene que ir a CENESID. Y así estuvimos jugando un poco el cuento del gallo pelón. Hasta que finalmente, se hace corto cuando lo menciono, pero estuvimos a punto de perder la personería jurídica para siempre. E inclusive, hasta en algún momento, pensamos en el directorio de la posibilidad de hacer una nueva. Porque dijimos: si ya no hay cómo restablecer esta, no puede ser. Pero bueno, finalmente no nos vencimos y finalmente entendió CENESID y logramos registrar la asociación en este organismo como debía ser. Finalmente hoy, hace poco, logramos esa famosa conquista de haber logrado la personería jurídica nuevamente, y con la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Mineduc ya no habría, creo yo, un nuevo problema en ese sentido, a menos que se vuelvan a escindir. Un nuevo proyecto de reforma a la LOES aparecía en el camino. En mayo de 2024 se presentó un proyecto nuestro ahora, con observaciones ante la Secretaría de Educación Superior y la Asamblea Nacional, fundamentalmente sobre la creación de nuevos institutos o una moratoria de nuevos institutos, la conformación del CES, en donde buscábamos que el CES esté integrado por consejeros académicos representantes de aquí, que conozcan y que defiendan la educación tecnológica, porque hoy, como ustedes vieron a todos los que nos acompañaron, no hay ninguno de un instituto. Todos se portan muy bien con nosotros, pero ninguno es de un instituto. Entonces necesitamos a alguien nuestro en ese consejo. Entonces son propuestas que hemos hecho. Finalmente, duración del cargo de rectores. Hemos defendido que en el sector particular, privado, los estatutos deberían regir la duración, nominación y nombramiento de los rectores. De hecho, la nominación y nombramiento hoy en día lo tenemos controlado, pero no la duración. Hoy nos restringen a 2 periodos y nosotros creemos que, como todas las instituciones de educación superior particulares en el mundo, al menos desarrollado, pueden tener sus formas de elección según sus estatutos. Tema que hemos también luchado, sin embargo, esa parte no la hemos obtenido todavía. Buscamos la ratificación del artículo 62 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Sin embargo, ese proyecto de ley que avanzó súper bien y que contenía todo lo que les estoy diciendo ahora, se quedó en segundo debate. Por un tema político, llegó al pleno de la Asamblea y no se aprobó esa ley. Nos quedamos muy cerquita de haber conseguido temas muy importantes para el sistema. Un agradecimiento importante y especial para el Instituto Rumiñahui, porque nos hicieron llegar observaciones de una forma muy clara y precisa que se las lograron incluir en este proyecto de reforma. Comparecimos ante la Comisión Especializada de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa,
en relación al proyecto de ley orgánica de alivio financiero y fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador, expusimos y defendimos, por supuesto, nuestra misión. Muy activos en tema asamblea y muy pendientes porque a veces se cuelan normas que uno no se da ni cuenta en leyes que uno ni se espera. Hay de repente algún tema de energía renovable y te ponen una transitoria por allí y tienes que estar pendiente. En junio de 2025 se reactivó, lo recordarán, el proyecto de reforma que fue bastante radical, la verdad, del reglamento del régimen académico. Algunos estuvimos preocupados, pendientes, algunas llamadas recibí, hicimos algunas llamadas, reuniones y demás. Sin embargo, como todos ya también conocemos, el proyecto no prosperó y por ahora está en un limbo, digamos, de alguna manera, en un congelador, pero pendientes de que pueda volver a retomarse. Participamos activamente en el proceso eleccionario de representantes ante la CESEC, siendo siempre la asociación un hilo conductor con el Ministerio de Educación, hoy Deporte y Cultura, anteriormente CENESID, de manera desinteresada pero gremial para tener representantes. Hoy tenemos a Jorge como representante de los institutos ante el directorio, orgullosamente miembro de la ITPEC. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en virtud de la resolución 2025-0028R, mediante el cual se tipificaba la obligatoriedad de nombrar un delegado de protección de datos personales hasta el 31 de diciembre del año 2025, la ITPEC buscó distintas opciones de profesionales que puedan ofrecer el servicio de asesoría, acompañamiento, supervisión y representación y responsabilidad ante la Superintendencia de Protección de Datos en calidad de delegado de protección de datos, con precios especiales para los socios que se compartió, sin perjuicio que cada socio o instituto pues, puede escoger su representante de confianza. Pero como gremio hicimos el acercamiento para buscar tarifas excepcionales para los miembros. Con tristeza conocimos del fallecimiento de nuestra vicepresidenta Sandra Salazar, rectora y promotora del American College de Cuenca. Se acordó generar un acuerdo post-mortem, así como un reconocimiento a su gestión y trayectoria, que lo hicimos en la jornada académica de la mañana. Quiero finalmente, sobre un tema financiero, que no quisiera necesariamente involucrar en el tema financiero, viene ahora el tema financiero, sin embargo, en virtud de un tema pandemia y post-pandemia, y en virtud de esa limbo en la personería jurídica que vivimos como CENESID, quiero proponer, se lo planteaba al directorio y hemos acordado plantearlo en el Congreso, quiero proponer que generemos una exención de aportación por los años 2021 al 2024. Es decir, son 4 años de exención que suman $1.200 por cada instituto, con la idea de aportar de alguna manera a los institutos que fueron afectados o fuimos afectados por pandemia, por situación de mercado actual y demás, entendiendo pandemia y entendiendo la falta de personería jurídica como una razón específica para presentar una excepcionalidad de pagos en ese tiempo. Quienes hubieran pagado, porque son juiciosos y pagaron, se les aplica, o se les aplicaría, si están de acuerdo por supuesto, se les aplicaría esos valores cancelados para pagos posteriores, de tal manera que todos se puedan beneficiar o nos podamos beneficiar de esa gestión. En definitiva, la gestión de las autoridades delegadas por ustedes de este gremio, mi persona, que hoy estoy aquí, soy el vocero de este directorio y de ustedes, y el directorio mismo, son instituciones que venimos acostumbradas a poner dinero propio. Y la asociación no alcanza a vivir con $300 de aporte anual. Es una aportación realmente ínfima, es simbólica, para lo que genera un viaje nada más. Viajes, jamás se ha pagado un boleto de avión a nadie.
porque todo es autofinanciado por cada uno de los representantes que quieran participar, y eso ha sido voluntad propia, pero bueno, así se ha manejado también antiguamente, ¿no? Más allá de por costumbre. Sin embargo, me atrevo por eso a mocionar la excepcionalidad de estos meses, de estos años, porque creo yo que podemos autofinanciarlo conforme los requerimientos se vayan dando. De hecho, este evento el día de hoy, en parte, también es autofinanciado por los institutos del directorio. Hoy somos, si les parece, y debo asumir que estarían de acuerdo, a menos que alguien no esté de acuerdo y que quieran cobrarlo, pero si están de acuerdo, les pediría que me lo hagan conocer para proceder de manera formal a aprobar esa excepcionalidad de pago de los años 2021 al 2024. Serían 4 años y aplicaríamos ya desde el 2025 con personería jurídica reconocida, aplicaríamos ya los nuevos pagos por el ínfimo valor de $300 anuales. Hoy somos 61 miembros activos, activos nominales, digamos, ¿no? Inicialmente empezamos allá por el 2008, 15, lo vamos a ver ahora pronto, de los cuales se elegían todos, creo, porque la directiva era gigantesca, eran vocales, travocales, suplentes y demás. Éramos 15, luego fuimos 18, porque no todo el mundo creía en el gremio, no todo el mundo creía en la unión, en la asociatividad. Luego llegamos a 30 y nada, y hoy estamos en 61. Y hoy tenemos 3 pedidos nuevos de miembros de socios. Y tengo 2 mensajes de que me llaman, aparte de esos 3 pedidos oficiales, tengo 2 mensajes que me han dicho cómo nos hacemos. Porque evidentemente hemos mostrado el día de hoy, con autoridades de gobierno aquí presentes, con el 70% de la participación del mercado que somos nosotros, los que estamos aquí, hemos mostrado que somos un brazo motor real de la educación. Y no podemos fraccionarnos porque nos vamos a hacer daño nosotros mismos. Entonces es importante que el mismo gobierno, que las autoridades vean lo que somos, para que automáticamente ganemos el respeto de todos ellos, obviamente con ecuanimidad, inteligencia y estrategia. Quiero finalmente, y ahora sí con esto me despido, este crecimiento se dio fundamentalmente en las acciones que he tenido en este momento la oportunidad de describir a cada uno de ustedes, gracias a un directorio súper comprometido, que se ha puesto sus intereses particulares a un costado, y me consta, intereses particulares a un costado. Hemos tenido que tomar decisiones que a algunos no les gustaban, pero porque era conveniente para un gremio se lo hacían. Hemos tenido que elegir batallas gremiales en beneficio de todos. Gracias Mario, gracias Julio, gracias César, gracias Marco, gracias Gerson, gracias Susana y gracias a todos los que participaron activamente en el directorio, siempre sin esperar nada más que buscar un verdadero reconocimiento y una verdadera solución a la educación técnica y tecnológica. Muchísimas gracias por permitirme dar estas palabras, por haberme permitido ser parte de esta asociación y de representarlos. He tratado de hacer siempre lo que mejor he podido y lo que mejor ha estado y más ha estado a mi alcance, absolutamente en representación de cada uno de ustedes. En ocasiones he tenido que poner a un costado intenciones personales, pero toca cuando uno es gremio hacer esa distinción. Muchas gracias y con esto me despido. Quiero pedirle a Mario si nos puede acompañar con un breve resumen de su representación de la CSEC saliente ahora. Está Jorge como nuevo representante y luego vamos al informe financiero de parte de César, nuestro tesorero, y luego de eso, sí, vamos a la cena. No hay cena, ya no alcanzó para la cena, señor. Luego de eso vamos a presentar la propuesta de reforma a estatutos. Rápidamente les cuento a todos.
Yo hubiera pensado lo mismo, soy abogado de hecho. Digo, porque me lo han preguntado, oye, pero yo no recibí el estatuto para leerlo con anticipación. Sí, a ver, el estatuto no se lo envió previamente porque no era el fin que tengan las observaciones ahora, hoy. Vamos a hacer una presentación porque es necesario un antecedente lógico de lo que se está haciendo, de lo que se tiene y se quiere hacer. Entonces vamos a marcar un punto de partida y un punto de llegada. Con eso, a los que se han inscrito en este seminario, en este congreso, se les va a enviar el texto para que cada uno de los que quiera participar, no es obligatorio, pero les pido, ojalá recibamos 60 observaciones, ojalá con esas observaciones se las incorpora en los textos y luego los convocamos a un segundo congreso, como lo dice el estatuto actual, para aprobar esa reforma al estatuto que hoy tenemos y que está en desuso. No me quiero adelantar, simplemente les quiero poner el chip de por qué, cuál es la razón de lo que se está haciendo y cómo se lo está haciendo, un poco para que entiendan. No hay ninguna cosa extraña allí, simplemente es un orden lógico para no confundir a ustedes que no necesariamente, algunos son abogados y otros no necesariamente están tan al tanto de minucias de un estatuto gremial como el que tenemos nosotros. Mano. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad de poder contar un poquito lo que ha sido un poco la gestión que se ha llevado adelante. A veces no se observan cosas muchas veces, pero realmente en el proceso hay trabajo, hay participación, hay una serie de actividades que se van desarrollando y entonces siempre es bueno poder comentar algo. Para empezar, quiero decirles que ante todo mi participación en la ACSEC, que es la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador, ha estado siempre enfocada en unos principios, ¿sí?, que los hemos manejado en todo momento. Ese es primero el respeto a la autonomía de las instituciones de educación superior, ¿sí?, y ahí, ya lo decía Aldo, ese ha sido uno de los elementos que nos ha costado, porque no siempre se ha respetado o se ha considerado que los institutos tenemos el mismo nivel de autonomía que las universidades, porque justamente en la norma no necesariamente habla de. Sin embargo, pues lo hemos logrado en el camino con el trabajo que hemos hecho y vale la pena manifestarlo. Siempre hemos tenido esa afinidad y ese trabajo conjunto con la ITPEC, es decir, jamás hemos actuado por sí solos, siempre hemos estado en todo momento consultando, conversando y llegando a acuerdos para hacer una defensa, un trabajo de gremio, un trabajo de los institutos, porque si bien el representante de los institutos en la ACC no es solamente un representante de los institutos asociados, sino nos toca ser representante de absolutamente todos los institutos. Entonces, en esa línea es que hemos estado siempre trabajando. Entonces, primero el respeto, ¿sí? Eso siempre lo hemos peleado, lo hemos luchado y de alguna manera pues creo que finalmente hemos logrado que todo el mundo esté claro en esa línea, ¿no? La parte académica, administrativa y de gestión. El reconocimiento a la diversidad y a la especificidad de las instituciones de educación superior. Ese ha sido otro de los elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque hay que hacer entender muchas veces a las autoridades que no somos iguales. No es lo mismo una universidad que un instituto. No es lo mismo una institución pública que una particular. No es lo mismo un instituto que está ubicado en una zona geográfica a uno que está
ubicado en otro lugar. Entonces, es fundamental que se entienda que hay esa diversidad y que al momento de generar normas, al momento de generar directrices, tiene que entenderse esa parte y sobre eso se trabaja. El tema de la especificidad también. ¿Por qué? Porque cada institución tenemos un modelo de gestión. Cada institución tiene un modelo académico. Cada institución somos distintos. Y en esa línea es que también hemos pedido eso, que se entienda esa parte y que no se nos trate de manejar como en un momento sucedió, ¿no es cierto?, como que todos los institutos particulares éramos institutos públicos, porque eso nos pasó en algún momento, ¿no es cierto? Y el otro elemento dentro de los principios ha sido el manejar, el promover y el tratar de alcanzar la libertad de las instituciones de educación superior para escoger un modelo de gestión y desarrollo el mismo que debe estar planteado en su estatuto. Ese es otro de los principios que hemos venido trabajándolo y que lo habíamos conseguido algo cuando logramos las reformas de la ley del 2024, en donde, por ejemplo, ya los rectores de los institutos particulares no tenían necesariamente los 2 periodos, sino que eso iba a depender de lo que el estatuto de cada institución. Lamentablemente, pues no se dio. Se cayó la ley en el segundo debate, pero eso lo habíamos logrado después de haber trabajado mucho tiempo participando en reuniones, incluso en contra de la percepción que tenían las universidades públicas, quienes no estaban de acuerdo en que a nosotros los particulares se nos dé esa opción, y así lo hemos venido haciendo y hemos trabajado. ¿Pero qué es la CESEC? La CESEC es el órgano representativo del sistema de educación superior que principalmente sugiere al CES políticas y lineamientos para las instituciones que conforman el sistema. Es una instancia consultiva que tiene la opción de proponer al CES también políticas, lineamientos, y en eso vamos. Y es un espacio de diálogo entre instituciones de educación superior, públicas, particulares, universidades e institutos. Les voy a comentar un poquito cómo está constituido, porque a veces es importante entender. La CESEC no ha sido pues necesariamente un órgano muy reconocido por todos, y en esa línea sí creo yo que es importante saber cómo está conformada, cómo funciona y cuál es la real posibilidad que las instituciones particulares primero y luego los institutos tenemos frente a ello para poder generar cosas o tomar decisiones. La CESEC está constituida por los 64 rectores de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares. La asamblea está constituida absolutamente por todos los rectores de las universidades. Un docente por cada universidad y escuela politécnica pública, 6 estudiantes, 2 docentes por las universidades particulares, fíjense, 1 por todas las públicas, o sea, un docente por cada pública, y apenas 2 por las universidades particulares. De los institutos ni hablar, no tenemos. 6 estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas, 4 públicos y 2 particulares. Siempre hay ese manejo. Siempre. 8 rectores de institutos. 2 por los institutos técnicos. Ahí tenemos un problema enorme, porque creo que tenemos 4, que es el que siempre le elegimos, porque todas las veces se le elige a él, pero no hay más, ¿no es cierto? 2 por los tecnológicos. Por ejemplo, ese es otro de los cambios que logramos en la reforma de la ley del 2024. ¿Para qué? Porque siendo los tecnológicos la mayor cantidad de institutos, íbamos a tener una mayor representación, sin embargo, pues no pasó, ¿no es cierto? 1 por los institutos de artes, 1 por los conservatorios superiores. Y se habla de que debe haber paridad entre públicos y particulares. Entonces siempre se elegía un público, un particular, entre técnicos y tecnológicos. Como ya en los técnicos no hay, y como siempre manejamos
la ITP conversaba con la gente de la CENESID, ¿no es cierto?, para poder llegar a acuerdos y presentar listas y poder estar ahí. Entonces íbamos trabajando en ese sentido. Luego había 2 representantes de los servidores y 2 de los trabajadores de las universidades de temas generales. Siempre se ha pedido que haya equidad, alternancia y paridad de género, algo que a veces se logra, a veces no, a veces el CNE no entiende, porque además todos estos que somos elegidos lo hacemos a través de colegios electorales, como ustedes conocen, que los conforma el Consejo Nacional Electoral, y el rato de las elecciones pues deciden hacer cualquier cosa y no sale como debería salir, como salió ahora, ¿no es cierto?, en donde Jorge, representante de una institución particular, tiene un alterno que es representante de una institución pública. Si Jorge deja, ¿quién le reemplazaría? Y yo no tengo alterno porque la sacaron. Ah, la sacaron también. No puedes dejar, ya. Entonces, así, y luego, claro, la CC tiene un directorio, ¿sí? Porque la asamblea se reúne una vez al año para elegir el directorio. En el directorio hay un presidente de la asamblea, ¿sí?, que es el que tiene el voto dirimente y siempre es un representante de una universidad pública, así dice la norma, es decir, los particulares no entramos ahí. Viene un vicepresidente que la norma no lo dice, pero se ha ido por la práctica, es un representante o un rector de una universidad particular, y así se han ido trabajando. Luego hay 8 rectores, 6 por las universidades públicas y 2 por las universidades particulares, de ahí viene el vicepresidente. Y 2 representantes de los institutos técnicos y tecnológicos, un público y un particular, que en este caso pues ahora es Jorge. Entonces, así está constituido. Esto nos enseña a que, en general, la agenda de la CC, por lo regular, está en función de ¿qué? De lo que las instituciones públicas necesitan. Casi siempre, ¿no es cierto?, los temas, las reuniones de directorio siempre están en la línea de que no hay fondos, necesitamos más dinero, el Estado no nos paga, no podemos contratar a los problemas de contratación pública, etcétera, etcétera. Realmente temas de instituciones particulares, y ahí se ha logrado, y eso yo sí creo que puede ser un elemento que debe ser puesto en relevancia, es cómo hemos logrado, ¿sí?, manejarnos con los representantes de las universidades particulares y junto con nosotros, con las representaciones de los institutos particulares, poder generar cosas. Hay muchas cosas que se ha generado a través de la CESEC. Por ejemplo, cada vez que ha habido una elección de presidente de la República, lo primerito que se hace, pues hay que preparar una propuesta a los nuevos candidatos para ver cómo, y resulta que esa propuesta la preparan las universidades públicas y toda la propuesta está en función de lo que ellos necesitan, y está bien, pero ahí, por ejemplo, es donde nos toca a nosotros estar pendientes, trabajar, y lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque ha habido esa unión, esa manera de trabajar en conjunto con las universidades particulares que hemos estado ahí. El trabajo nuestro, ¿sí?, en esa línea ha ido así. Si ha habido, ¿qué?, 1 o 2 reuniones de directorio de la CESEC al año, es mucho, tampoco es que se reúnan. Lo que sí hay es la participación de la CESEC en todo el manejo de las normativas permanentes, ¿no es cierto?, que se están generando, que los reglamentos, que las normas, que las leyes, ya lo comentaba algo en ese sentido, ¿sí? Y claro, hoy día se hablaba justamente de por qué no tenemos representación en el CES. ¿Qué sucede ahí? La norma permite que haya al Consejo de Educación Superior, al Pleno del Consejo de Educación Superior, haya representación. ¿Representación de quién? De un representante de una universidad pública, un representante de una universidad particular
y un representante de un instituto particular. Públicos no, porque la CEDESIF es parte del CES y ellos son los que manejan la política de los institutos públicos. Entonces, 3. Pero de los 3 solamente tenemos voz, no tenemos voto. Entonces, dependiendo de quién presida, muchas veces resulta difícil incluso lograr que nos den la posibilidad de expresarnos en un consejo en ese nivel. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, señores, ustedes, si yo quiero les doy, alguna vez nos dijo una presidenta en ese sentido, no, si yo quiero les doy la palabra, si no, no. Entonces, así. Pero bueno, siendo representantes de la CESEC al CES, ¿sí? Por lo regular el presidente de la CESEC, que es el representante de las universidades públicas, el vicepresidente es el representante de las universidades particulares, y el único que está ahí de los institutos particulares, pues obviamente es el representante de los institutos. En el tiempo que yo he estado, creo que ha habido alrededor de unas 300, 350 sesiones entre sesiones ordinarias y extraordinarias. Yo creo que he participado en un 90% de esas. Todos los miércoles hay sesión y hay que estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, sea virtual pero hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque a veces hay temas que no tienen nada que ver con la formación técnica y tecnológica, pero por ahí alguna cosa topan y hay que estar atentos porque hay que salir en la defensa, fundamentalmente de estos principios que yo les había manifestado. Aquí, por ejemplo, ha habido casos, ¿no es cierto?, en que hemos tenido que hacer una representación incluso media compleja, porque ha habido temas que vemos que no necesariamente, que incluso muchas veces yo no estaba de acuerdo, pero si están dentro de la norma hemos tenido que defender a los socios, hemos tenido que defender a los institutos particulares. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la norma, y en esa línea es como se ha trabajado, siempre, ¿sí? Ha sido difícil también, porque por ahí alguna vez un representante de las universidades particulares le preguntaba al presidente del CES y le decía, ¿cómo es posible? Le decía que haya un instituto que saque una publicidad que dice que tiene docentes con títulos de quinto nivel. ¿Cuáles son los títulos de quinto nivel? Y claro, todo el mundo le regresa a uno, ¿no? O sea, ahí están tus institutos, pues, o sea, ¿cómo están manejando? Y ahí, por ejemplo, toca buscar la manera de salir de eso sin terminar en problemas, afectando al instituto que estaba equivocado, ni tampoco pues generando otro tipo de circunstancias. Pero así pasa, y esas cosas son las que hay que manejarlas y trabajarlas allá adentro. Yo creo que uno de los trabajos más fuertes que se ha tenido en este proceso definitivamente es, lo que decía Aldo, estar pendiente de toda la normativa. O sea, porque ahí estamos. O sea, como decía Aldo, han sido un montón de opciones, de posibilidades de reformas a la LOES, con reuniones en la Comisión de Educación, con reuniones dentro de la misma CESEC, partiendo de reunirnos primero nosotros, después con las universidades particulares, después con las universidades públicas y finalmente tratando de llegar a acuerdos y que las cosas funcionen. Y así ha sido. Entonces, hemos trabajado en un montón de cosas. Por ejemplo, hay dos temas que sí los quiero resaltar. El uno es, por ejemplo, el trabajo sobre el reglamento de escalafón docente, que se hizo entre el 2019 y el 2020. Y el otro es el reglamento del régimen, del acuerdo ministerial, que creó el régimen especial de trabajo para docentes de las instituciones particulares. Esos dos reglamentos realmente nos costó meses de estar ahí, de pelear. Aldo nos ayudaba ya desde la subsecretaría y trabajamos muchísimo en eso, porque en esa época estaba el doctor Rojas,
que en paz descanse, que era una persona pero realmente muy férrea en función de su criterio frente a las instituciones particulares. Y él manejaba la comisión que estaba trabajando con estos dos temas. Y sin embargo lo logramos. Logramos que salga adelante el tema, logramos tener ahora este acuerdo ministerial que es muy útil para nosotros. Ese ha sido el trabajo. ¿Y cómo trabajábamos ahí? Mire, y ahí también quiero yo, incluso cuando terminaba mi gestión en la CESEC, en el CES, me permití agradecer también a rectores, como el caso de Gonzalo Mendieta, por ejemplo, de la UTLA, de Joaquín Hernández de la UES, con quienes trabajamos sábados, domingos, con equipos de abogados que tienen las universidades. Eran las reuniones para estar en esto. El doctor Ponce de la PUCE, eran permanentes reuniones ahí, hasta lograr llegar a lo que hemos llegado. O sea, ese es el trabajo, no es más. O sea, es estar ahí, es pelear, es lograr y es consensuar, porque no es fácil tampoco. Pero hemos logrado realmente tener un buen nivel de acercamiento al punto, ¿sí?, que le llame un rector de una universidad y le diga: Mario, nos vamos a reunir mañana para tratar tal tema, necesitamos conocer qué opinan ustedes, los institutos. Eso hemos alcanzado y espero que eso lo sigamos manteniendo, y estoy seguro que lo vamos a hacer contigo, Jorge, porque eso es vital y es fundamental. De ahí ha sido siempre estar asistiendo a reuniones, trabajo con el CACES, qué pasa con la evaluación, reuniones con la presidenta, reuniones con el consejero Paredes, etcétera, viendo por dónde vamos, qué hacemos, qué se puede hacer, qué se puede lograr, proponiendo cosas. Y en ese sentido es lo que hemos podido avanzar. Quiero en este sentido, pues, no me empiezo a alargar más, sí agradecer a todos ustedes por el respaldo que siempre me han dado. O sea, yo creo que en ese sentido, pues, tanto Aldo como yo nos hemos sentido de alguna manera respaldados cuando hemos tenido que, a pesar de que cuando se les ha pedido, y eso sí, hago un reclamo, cuando ha habido una norma que se les ha mandado o se les ha dicho: vean sus observaciones, si hemos recibido 3, mucho. Más allá de eso, no. Y espero que ahora con el estatuto la cosa cambie un poquito. Eso de mi parte, reconocer y augurarle el mejor de los éxitos a Jorge en esta nueva gestión, y que sepas pues siempre que estamos a las órdenes para cualquier cosa que sea requiera. Nada más. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para algunos hermanos y hermanas también. Amén. Mi informe es bien sencillo. Por cierto, profesionales de quinto nivel. ¿Saben qué me hace raro? Es que esté inscrito en el Sebastián. Y probablemente sí. No lo digo, perdón, no lo digo. Pero mi informe es súper sencillo. No hay plata y por lo tanto no hay de qué preocuparse. Ya. Bueno, en realidad yo quiero agradecer a Mario, al equipo, jefe, Aldo, a Julio, todos los que están del directorio, que sacamos a esta institución en la realidad sin plata. No porque no tenga dinero, no, si la tiene. Es que no amerita gastar. Y es que esa es la diferencia. Esta institución
cuando empezamos, yo tengo aquí una lectura, tengo un balance, el balance es tan sencillo que permito, por favor, Marquito, póngase de pie y Angie, véngase. Angie está por ahí. Se fue. También quiero que les saluden a ellos porque trae su correo electrónico, es Marco Cando, nuestro contador, y Angie que viene por ahí es la contadora, bueno, por ahí viene. Que la conozcan, porque son nuestros contadores de la asociación. Angie, gracias. Quiero que sea Marco Cando y Angie Vargas, son nuestros contadores, gracias. Si quieres pasar a sentarte, está bien acá. Ellos han estado aquí desde temprano, por si acaso alguien quiere pagar. No sé, pero por si acaso a alguien se le mueve el corazón y la billetera. Pero sí, ellos han estado pendientes de esta asociación y quiero también darles un reconocimiento especial porque han estado al día. La asociación no tiene deudas, es lo más importante. En un gremio como que tenga deudas sería terrible. Tiene un saldo positivo, pequeño pero positivo. Un balance está a su disposición. Lo que yo quiero hablar con mi informe en realidad es la tendencia. La tendencia que va a aterrizar en la propuesta del compañero presidente. Y esto creo que funciona así, ¿verdad? Tenemos que ver en el contexto de la asociación depende principalmente de cuotas. Sin embargo, tenemos que dar la especial relevancia a que todo lo que se ha hecho desde el 2017, que estamos en este equipo de trabajo, ya toma algunos años, le hemos metido plata propia. En cualquier reunión, par de almuerzos, 2 o 3 almuerzos hemos pagado de las cuentas de la asociación nada más. Y de lo que hemos pagado es al contador y su equipo, Angie, que cobra muy poco también, por cierto, algo muy básico del capital que se mueve, pero en la realidad es que no ha habido necesidad de grandes gastos como operación institucional. Pero sin embargo, tenemos que ratificar que esta asociación depende de la cuota de sus socios y de que sea la cuota de $300 mes. Si hacemos cuentas, el 72% de los institutos de la educación técnico-tecnológica, perdón, gracias, $300 anuales, tiene toda la razón. Gracias por la corrección y va a dar mucha más fuerza a mi argumento que va a decir. Pero si quiere aprobamos, no, lo aprobamos. Si movemos el 72% del estudiantado en el especie particular, estamos moviendo más de $60 millones en términos esenciales, a $500 promedio el periodo académico, $500 nada más. Y a decir del compañero presidente, se ha recuperado de IVA $3 millones de lo que nos estaba mencionando. Si la asociación solo pondría una oficina de recuperación de IVA para todos ustedes, con el 10% de facturación contra eso, la asociación tendría plata. Sí, tendría buen billete. Y Marco, por cierto, se ha especializado en recaudar la facturación de IVA, por si acaso, si alguien quiere contratar. No estoy haciéndole propaganda, pero ahí está. Él ha recuperado de algunos institutos IVA, por si acaso, si alguien tiene esos problemas. Ahí está el especialista. A nosotros nos ha recuperado un buen billete que nos ha ayudado mucho como institución a nosotros. Pero sí, depende de los cuotas de los socios. Y también de una estabilidad financiera debe estar relacionado a nivel de cumplimiento de estas cuotas. Ya. Tenemos al momento, al cierre del 31 de diciembre, tenemos un valor de 8.377,20 centavos, contador presente y informado, a nuestra cuenta bancaria, antes del evento, tendríamos $8.377 positivos, sin deudas. Ese es el valor de capital que tenemos. Pero este evento nos ha costado $7.600, porque quisimos hacerlo bien. Bien, y lo hacemos con todo placer y gusto porque es nuestro billete al final, de todos. Y tenemos que sentirnos bien atendidos, con la gente, su agendita, todo. Sé que va a faltar un poco de plata, algo va a poner el resto, y con eso ya está. Y por cierto, es cierto, son compromisos así. Pero quiero destacar esta parte. La primera es que los ingresos han disminuido significativamente.